Muy buenos días, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM. Bueno, así comienza su programa Revolución y Trabajo, que hoy va a ser un programa compacto. Por supuesto, lo comenzamos respetando los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, Revolución y Trabajo por RNB, la señal que recorre la patria, 91.1 FM. En esta semana de cuarentena estricta y voluntaria, decimos nosotros, social, colectiva, consciente y voluntaria, y además estricta, según lo establecido en el plan o en el método venezolano de 7+7 para evitar contener la propagación del coronavirus. Agradecemos por este espacio radial a nuestra querida compañera directora general de RNB, de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, y a todo el equipo que le ha acompañado durante estos meses de pandemia y cuarentena. En la producción de Revolución y Trabajo está Luz Bracamonte. En las cámaras para YouTube está Duarnel Achique. En la logística, el tocayo Ramos, Eduardo Ramos. En las redes sociales nos acompaña hoy Eliomar Salcedo, y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Estamos activos a través de las redes sociales, en Twitter, @EduardoPiate2 y @MinTrabajoVE. En Instagram, @EduardoPSV y @MinProceso Social de Trabajo. En Facebook, Eduardo Piñate Cuenta Full. En Mastodon, Eduardo Pinate S y @MinProceso Social Trabajo Ven. Y por nuestro canal de YouTube también puedes vernos en MinProceso Social de Trabajo, donde podrán vernos los videos de los programas de Revolución y Trabajo y las noticias más relevantes del mundo del trabajo en Venezuela. La revolución frente al despojo. A propósito de que ahora escuchábamos un audio de nuestro querido compañero canciller Jorge Arriaza sobre el tema, o parte del tema. En las últimas semanas, el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro está librando combates fundamentales en los terrenos jurídico, diplomático y político contra el robo y el despojo que pretenden potencias imperialistas y gobiernos lacayos contra lo que es de todos los venezolanos y todas las venezolanas, contando además con la complicidad activa de algunos que nacieron en este país, pero son indignos de llamarse venezolanos o venezolanas. Por una parte, el gobierno derechista de la República Cooperativa de Guyana, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña y empresas transnacionales petroleras, con la ExxonMobil a la cabeza, pretenden llevar y decidir la controversia que tenemos desde hace más de un siglo por el territorio de la Guayana Esequiba a la Corte Internacional de Justicia. Nuestro gobierno, en respuesta patriótica que lo enaltece en defensa de los derechos y títulos de Venezuela sobre ese territorio, desconoció la jurisdicción de esa Corte en esta controversia, pues desde febrero de 1966, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, es este acuerdo el mecanismo bilateral para dilucidarla, y así lo dejó clara y firmemente establecido nuestro gobierno en las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, y del canciller Jorge Arriaza. También nos enfrentamos al robo vil y descarado de 31 toneladas de oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra. Resulta que ante el planteamiento del gobierno venezolano para utilizar ese oro en función de enfrentar la pandemia del COVID-19, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, un tribunal de instancia inglés decide que el oro es de Venezuela, pero lo debe administrar Juan Guaidó, Juanito Alimaña, como le dicen otros, desconociendo al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Se trata de un nuevo robo que intenta la mafia ultraderechista, esta vez con el apoyo de la vieja y decadente monarquía británica,
Igual que en 1899, cuando Gran Bretaña, Estados Unidos y la Rusia zarista, con el apoyo de un sector de la burguesía criolla, nos despojaron de la Guayana Esequiba con el laudo arbitral de París, ahora Gran Bretaña y Estados Unidos, junto a los herederos de esa burguesía, nos quieren robar el oro que es de todos los venezolanos. En 1899, el pueblo de Caracas y otras ciudades de Venezuela salió a las calles a repudiar el arbitraje antinacional. Esa es la respuesta de dignidad patria de nuestro pueblo y nuestro gobierno revolucionario hoy frente al robo y al despojo que pretenden contra Venezuela. Seguimos venciendo. Bueno, hoy decía, vamos a tener un programa compacto, ¿no? Porque, bueno, comenzamos el programa a las 8:30. Yo estaba participando en la cumbre mundial de la OIT sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo. Por eso comenzamos la reunión, el programa a las 8:30 de la mañana y vamos a durar hasta las 9. Bueno, pero para nosotros en el Ministerio del Proceso Social de Trabajo seguimos trabajando en el plan de expansión de los consejos productivos de trabajadores. El sábado pasado estuvimos en el estado Monaga juramentando y certificando 17 CPT, Consejo Productivo de Trabajadores de la industria petrolera de ese estado. De los 38 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de PDVSA en Monaga, el sábado juramentamos y certificamos a 17 de ellos. Esos consejos productivos de trabajadores se suman a los que en toda la industria petrolera siguen impulsando, junto con el Estado Mayor de los CPT y la Comisión Presidencial, más el directorio de la industria de PDVSA, todo el proceso de transformación revolucionaria de PDVSA, tal como lo señaló el presidente Nicolás Maduro cuando emitió en febrero de este año los dos decretos, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para la Transformación Revolucionaria de PDVSA y el decreto de conformación del Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, de los CPT de PDVSA. Seguimos en el plan de expansión. Al 30 de junio, nosotros se han conformado 2.163 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Seguimos en esa labor. El día de ayer nos comunicábamos con los directores estadales del Ministerio del Trabajo, los inspectores, procuradores, etcétera, recordando que estamos en este momento desarrollando con mucha fuerza esa tarea de expansión de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Seguimos en esa tarea porque es un elemento esencial en el proceso no solo de toma de conciencia, sino también de la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera, de la clase trabajadora venezolana, junto con dos herramientas fundamentales que yo quiero señalar acá. Por un lado, el modelo de gestión empresarial socialista y, por otro lado, los cuerpos combatientes de la clase obrera. Eso, CPT, modelo de gestión y cuerpos combatientes, es una trilogía virtuosa para el proceso de construcción del socialismo bolivariano. Por una parte, los consejos productivos de trabajadores es una organización de la clase obrera para asumir, ya lo decía, la producción, y asumir la producción en sentido amplio, es decir, desde la planificación hasta los procesos de distribución y comercialización, entendiendo y asumiendo la cadena productiva y los circuitos económicos que son fundamentales para el desarrollo de la producción, es decir,
Lo que antes era un coto privado de los sectores empresariales, de la burguesía, de los capitalistas, hoy avanzamos para que eso sea apropiado por la clase obrera y venimos dando pasos muy importantes en ese sentido en distintas industrias, en distintas partes del país, sobre todo avanzando mucho en las empresas básicas de Guayana, en la cadena de hierro-acero, en la cadena del aluminio, también en la industria petroquímica, en PDVSA. Venimos avanzando en eso, incluso en el sector, en algunas entidades de trabajo del sector agroalimentario del país, que básicamente es el sector privado. Bueno, hay que decirlo, en el sector agroalimentario es donde los CPT, donde hay mayor cantidad de CPT conformados hasta ahora. Ahora, eso está, ¿cómo se apropian los trabajadores? No se pueden apropiar con el modelo de gestión burgués, el modelo de gestión capitalista, que es autoritario, que es verticalista, ¿no? Es la clase obrera con su propio modelo de gestión, que en el caso nuestro, ese modelo de gestión fue aprobado por la clase obrera en su Congreso Constituyente de septiembre del año 2018, asumido también por el presidente de la República y que en este momento vive un proceso de implantación en algunas de estas industrias que mencionaba anteriormente. El núcleo del modelo de gestión empresarial socialista es el protagonismo de la clase obrera, es la gestión directa y democrática de la clase obrera en la dirección del proceso social de trabajo en las entidades de trabajo y valga la redundancia. En ese sentido hemos ido construyendo ya en el proceso de implantación instrumentos organizativos que nos permiten viabilizar, operativizar el modelo de gestión, los centros de estudio y reflexión para la acción que se constituyen por empresas, por plantas, por procesos. Por ejemplo, una industria, una empresa, ¿no? Qué sé yo, que tiene distintas plantas, se constituye un centro de estudio y reflexión para la acción en cada una de las plantas y lo constituyen todos los trabajadores de esa planta. La vanguardia de ellos constituye el Consejo Productivo de Trabajadores, el CPT, y ese centro de estudio y reflexión para la acción es un espacio donde los trabajadores de esa planta discuten los nudos críticos, los problemas técnicos y proponen, elaboran soluciones concretas. Estas a su vez, por la vía del Consejo Productivo de Trabajadores, de su vanguardia en esa planta, es llevada a una sala que llamamos sala de batalla productiva, donde confluye el CPT con los supervisores, los gerentes de esa empresa o de esa planta, y allí hay un proceso de discusión, de jerarquización, de priorización de los problemas y por supuesto de elaboración de planes para la resolución de esos problemas y esos nudos críticos. Y el tercer elemento es el cuerpo combatiente. El cuerpo de combatientes es la clase obrera organizada para la defensa de la producción. La tarea principal del cuerpo de combatientes, de un cuerpo de combatientes de la clase obrera, es la defensa de la producción en cualquier circunstancia, en cualquier situación de paz, de guerra, de conmoción interna, de lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, de la pandemia, junto, ¿verdad? Es decir, es la defensa, y son los trabajadores quienes conforman ese cuerpo de combatientes. El CERA, el Centro de Estudio y Reflexión para la Acción, que lo conforman todos los trabajadores, a la hora de la defensa de la producción, se me transforma en una unidad popular de defensa integral, una UPEDI, ¿ok? Y el Estado Mayor de los CPT de la empresa se nos conforma en una área popular de defensa integral. Entonces es esa trilogía virtuosa de la que hemos venido hablando en estos tiempos. Y creo que es un proceso muy importante que se viene dando en el país, y esto no es un ejercicio teórico, hay ejemplos de desarrollos muy concretos. Repito, tanto en las empresas básicas de Guayana, la cadena de hierro-acero, la cadena del aluminio, la empresa eléctrica en Guri, por ejemplo. Asimismo, avanzamos ya en las empresas petroleras, en PDVSA, en todas sus áreas, refinación, gas, producción petrolera, avanzamos allí, avanzamos en la industria
petroquímica y en algunas industrias privadas del sector agroalimentario y otros sectores, construcción, cemento, etcétera. Es decir, hay un proceso bien importante que hemos observado y en medio de la pandemia y en medio del COVID, bueno, los sectores que están produciendo lo están haciendo con mucha conciencia de su valía, de su trabajo, de su valor, ¿ok? Y de la importancia estratégica de la labor que están desarrollando ahorita en la producción de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y aseo y otros bienes y servicios tanto para el desarrollo industrial como para el pueblo venezolano. Ese es un tema que es muy importante y sobre esto hay que decir que, bueno, es importante que todos los trabajadores y trabajadoras entiendan que están laborando en estos momentos. Y en medio de la cuarentena, bueno, la necesidad de cumplir con las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos de bioseguridad en la lucha contra el COVID-19, en función de seguir rompiendo la cadena de contagio agravada ahora por el virus colombiano, que nos ha venido por la vía de las fronteras e inducido por el gobierno de Iván Duque y ahora por la locura de Jair Bolsonaro también. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras, los delegados y delegadas de prevención, los comités de seguridad y salud laboral, las organizaciones sindicales, los consejos productivos de trabajadores, muy vigilantes de eso. Perdón. Para exigir incluso los patronos de los sectores privados, los gerentes, administradores de las empresas del Estado, muy pendientes de las medidas de bioseguridad en este sentido. Y el otro elemento, para ir cerrando ya, perdón, este programa, tiene que ver con lo siguiente: las brigadas populares de prevención que ordenó el presidente Nicolás Maduro al Partido Socialista Unido de Venezuela el día domingo. Ya hay un proceso de conformación de las brigadas populares de prevención. Entiéndase que esta es una instancia que surge desde la base del partido, a partir de las unidades de batalla Bolívar Chávez, de las VC y de toda la estructura de la red de articulación y acción sociopolítica en cada espacio concreto, en las estructuras a nivel de la calle o de las calles, en las estructuras a nivel de comunidades. Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela emitió una primera orden de operaciones. En estos días se van a producir, de hecho, hoy vamos a estar en una videoconferencia para tratar varios asuntos, entre otros, este tema que tiene que ver con el afinamiento o la afinación del trabajo, de las tareas de las brigadas populares de prevención, que es un elemento fundamental para la lucha, junto con la organización popular, junto con toda la red de organizaciones sociales que se ha venido conformando, la red de salud que ha sido fundamental, creada por la Revolución Bolivariana, desde los módulos de atención primaria, los CDI, las SRI, los centros de alta tecnología, la estructura hospitalaria del país y, por supuesto, esa red que ha creado la Revolución, que nos da un servicio público nacional de salud con mucha fortaleza, lo cual nos ha permitido enfrentar a esta pandemia, bueno, junto con también la colaboración, tal como lo señaló el presidente y otros funcionarios y funcionarias del gobierno, de los sectores privados de la salud, que también han prestado una importante colaboración, y eso es muy bueno que lo reconozcamos. Bueno, ahora se incorpora orgánicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela a estas tareas y convocamos pues al resto de los partidos del Gran Polo Patriótico a incorporarse con mucha fuerza a esto. Y finalmente, un comentario final antes de dar por cerrado este programa compacto, como le digo yo, el día de hoy. Bueno, estamos desarrollando ya, comienza el desarrollo del cronograma electoral
que emitió, aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Ya el próximo lunes 13 comienza la fase de cambios de residencia e inscripción de nuevos electores en el registro y electoras en el registro electoral permanente. Bueno, convocamos a todos, y los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Por una parte, a quienes estén viviendo lejos de su centro de votación, bueno, tienen la oportunidad de hacer el cambio de residencia ante el Consejo Nacional Electoral para que se acerquen a su centro de votación. Y por otro lado, a los jóvenes, a las jóvenes, todo el que vaya a cumplir 18 años hasta el 6 de diciembre de este año, así no los tenga en este instante, debe inscribirse en el registro electoral permanente para que tenga su derecho y que cumpla con su derecho al voto, tal como está establecido en la Constitución bolivariana, y sigamos fortaleciendo la democracia bolivariana que nos hemos dado las venezolanas y los venezolanos, y que hemos defendido con toda la fuerza y con toda la dignidad ante la agresión imperialista en más de 20 años de revolución bolivariana. Pues bien, así, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, pueblo de Venezuela, llegamos al final de nuestro programa Revolución y Trabajo el día de hoy. Será hasta la próxima semana, donde nos encontraremos, nos veremos por acá, por Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Trabajamos para ustedes gracias a mi querida camarada Isbemar Jiménez, directora general de RNB, y a todo el equipo que le ha acompañado durante estos días de pandemia y cuarentena social. En la producción de Revolución y Trabajo, Luz Bracamonte. En las cámaras para YouTube está Duarne Lachique. En la logística y apoyo logístico, Eduardo Ramos. En las redes sociales, Eliomar Salcedo. Y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Nos vamos con Rubén Blades. Amor y control.